Shock cardiogénico. En primer lugar, es importante conocer la fisiología de la microcirculación para entender la fisiopatología del shock cardiogénico. La microcirculación es el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos más pequeños del sistema circulatorio, encargado de nutrir los tejidos, a excepción de la córnea. La microcirculación está conformada por las arteriolas, que son ramificaciones de las arterias principales. A medida que disminuyen su diámetro, se forman las metaarteriolas o arteriolas terminales que conectan los capilares con las arteriolas. Además, las metaarteriolas no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso en pequeños puntos intermitentes. De las metaarteriolas nacen los esfínteres precapilares, que son pequeños cilindros de músculo liso situados en el extremo arterial del capilar. Por último, los capilares unen las arteriolas con las vénulas colectoras y estas a su vez integran el sistema con las venas principales. En resumen, la sangre entra a la microcirculación por una metaarteriola, pasa por los capilares y sale por una pequeña vénula. Los esfínteres precapilares abren y cierran la entrada al capilar para controlar el paso de sangre a uno o dos capilares. Las principales funciones de la microcirculación son transportar células sanguíneas y sustancias como el oxígeno hasta los tejidos, pero no siempre se transporta flujo nutritivo, sino que en algunas partes de la microcirculación el flujo sanguíneo no pasa por el lecho capilar, sino por una conexión llamada cortocircuito arteriovenoso, que conecta de manera directa una arteriola y una vena. Este tipo de flujo sanguíneo se conoce como flujo no nutritivo, porque no permite el intercambio de nutrientes. Los conductos no nutritivos son abundantes en la piel y son importantes para el intercambio de calor y la regulación de la temperatura. Las sustancias pasan a través de la pared capilar por difusión, filtración y ósmosis. La difusión es el medio más importante por el cual se transfieren las sustancias entre el plasma y el líquido intersticial. El oxígeno y el dióxido de carbono se mueven a través de la pared del capilar y son muchas veces más rápidos que las sustancias insolubles en lípidos, como los iones sodio y la glucosa, que solo pueden pasar a través de poros. El movimiento de fluidos a través de la pared de un capilar está determinado por una combinación de factores hidrostáticos y osmóticos. La presión hidrostática en los capilares tiende a empujar el líquido y las sustancias disueltas a través de los poros capilares hacia los espacios intersticiales o tisulares. Por el contrario, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas, lo que se conoce como presión coloidosmótica, tiende a provocar el movimiento del líquido por ósmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Esta presión osmótica ejercida por las proteínas plasmáticas normalmente previene la pérdida significativa de volumen de líquido desde la sangre hacia los espacios intersticiales. El resultado neto de la microcirculación capilar creada por la presión hidrostática y osmótica es determinar si el líquido saldrá de la sangre hacia el líquido intersticial o en dirección contraria. Por último, el sistema linfático también tiene su importancia al devolver a la circulación las pequeñas cantidades del exceso de proteína y líquido que se pierde desde la sangre hacia los espacios intersticiales. Shock cardiogénico. Se trata de un estado de bajo gasto cardíaco, principalmente debido a una disfunción cardíaca que conduce a una hipoperfusión grave de órganos diana asociada con hipoxia tisular y un aumento de niveles de lactato. Esta fisiopatología conduce con frecuencia a la falla multiorgánica y a la muerte. Aunque muchas definiciones incluyen hipotensión definida como presión arterial sistólica menor a 90 mm de mercurio durante más de 30 minutos o la necesidad de catecolaminas para mantener la paz mayor a 90 mm de mercurio, es bien sabido que en estado de shock los mecanismos compensatorios pueden preservar la presión arterial a través de la vasoconstricción, mientras que la perfusión tisular y la oxigenación pueden disminuir significativamente. Por lo tanto, la hipoperfusión no siempre se acompaña de hipotensión y la hipotensión sin hipoperfusión puede presagiar un mejor pronóstico. En las clasificaciones de shock tenemos al shock cardiogénico, que puede ser de origen miopático, resaltando el infarto agudo de miocardio, de origen mecánico, resaltando estenosis aórtica y miocardiopatía hipertrófica y las arritmias. Otros tipos de shock, en estos encontramos shock obstructivo extracardíaco, shock hipovolémico y distributivo. Si nos vamos a la etiología, esta
Teniendo en cuenta el concepto de shock, es importante comprender los determinantes críticos de la perfusión tisular, los cuales se pueden dividir en cardíacos, vasculares, humorales y factores microcirculatorios. En la fisiopatología del shock cardiogénico, aunque las etiologías pueden variar ampliamente, la fisiopatología comprende varios componentes únicos pero superpuestos. Una injuria cardíaca inicial que disminuye el gasto cardíaco, alteraciones hemodinámicas centrales, disfunción microcirculatoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción multiorgánica. Aunque estos mecanismos pueden considerarse etapas temporales del shock, cada uno puede ocurrir simultáneamente. Debido a que el shock es el resultado de un fallo microcirculatorio, los fenómenos más importantes se desarrollan a este nivel. Como la red microcirculatoria depende del flujo, la disminución del monóxido de carbono y el tono vascular elevado probablemente reducen la respuesta capilar discordante a los requerimientos metabólicos celulares, lo que resulta en hipoxia celular. Los factores locales como la vasodilatación patológica mediada por óxido nítrico, la disglucemia y un aumento agudo de los productos finales de la glucosilación avanzada inducen aún más vasodilatación. La disfunción multiorgánica es el resultado tanto de alteraciones macrohemodinámicas como la disfunción microcirculatoria. El intestino parece estar entre los primeros órganos involucrados en el shock y la lesión de la microcirculación en la barrera intestinal conduce a un aumento en la translocación bacteriana. Las alteraciones en el shock conducen a ciertas respuestas compensatorias. Cuando hay depresión de volumen, se produce la activación de los vasoreceptores. Los vasoreceptores activan un receptor simpático en el cerebro que estimula la secreción de catecolaminas en terminaciones postsinápticas y además la liberación de adrenalina a nivel suprarrenal. Esto genera constricción más importante en piel, riñón, hígado y pulmones por tener receptores alfa en mayor número, mientras que en corazón y músculos posee receptores beta y se vasodilata. La persistencia del hipertono lleva a una anoxia y a la acidosis, lo que produce a su vez estancamiento y trombosis, continuándose la producción de anoxia y acidosis que relajan el esfínter arterial y pueden producir hemorragia a las mucosas. Las consecuencias de la anoxia por estancamiento explican que a la falta de oxígeno no permite una producción adecuada de energía. Se alteran las membranas y las bombas de sodio y potasio, saliendo potasio del compartimiento extracelular y entrando sodio y agua a la célula, edematizándose. Se liberan las enzimas lisosomales, se producen polipéptidos tóxicos que ocasionan aún más daño. Continuando con la farmacología del shock cardiogénico, esta tendrá como objetivo tratar la hipotensión y aumentar el flujo sanguíneo tisular, evitando así la disfunción multiorgánica que puede llevar a la muerte del paciente. Para ello, los clasificaremos en agentes vasoactivos, los cuales son los vasopresores y los inotrópicos. Los vasopresores se encargan del incremento de la presión arterial media y los inotrópicos, en cambio, aumentarán el gasto cardíaco. Los fármacos inotrópicos, según su mecanismo de acción, se dividen en agonistas adrenérgicos, los cuales principalmente son la dopamina, la epinefrina y la dobutamina. También tendremos a los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 3, principalmente la milrinona, y sensibilizadores de calcio, que es el levosimendan. Los vasopresores, por su parte, pueden ser catecolaminas dosis dependiente, que cumplen tanto un efecto inotrópico o vasopresor según la dosis con la que es administrado, principalmente la norepinefrina. Ahora, también tendremos vasopresores puros, los cuales son la fenilefrina, selectivamente para alfa 1. En relación a la terapia farmacológica, tendremos la dosis dependencia que tendrán esas catecolaminas en relación a los receptores adrenérgicos que vayan a activar. La norepinefrina, por ejemplo, es un vasopresor de primera línea para el shock cardiogénico porque estimula principalmente a los receptores alfa 1 adrenérgicos, los cuales al ser accionados provocan vasoconstricción y aumentan así lo que es la presión arterial media. A nivel beta va a aumentar el gasto cardíaco, pero sin aumentar la demanda de oxígeno debido a su débil actividad en beta 1. Y a altas dosis provoca disminución del flujo renal y esplánico. Tenemos también a la dopamina, la cual ejerce su acción en 4 receptores diferentes, los cuales son los dopaminérgicos de tipo 1 y tipo 2, los cuales a dosis bajas provocan vasodilatación de vasos coronarios, renales y esplánicos. A dosis intermedia
beta 1 va a ser accionado directamente de los cardiomiocitos, provocando efectos inotrópicos, es decir, aumentando la contractibilidad cardíaca, y cronotrópicos, aumentando la frecuencia cardíaca. Y a dosis altas van a ser accionado alfa 1, provocando un potente efecto de vasoconstricción en vasos periféricos, aumentando así la presión arterial media. También tendremos a la epinefrina, la cual es una catecolamina de dosis dependencia de segunda línea, con actividad alfa y beta. En dosis bajas, activa los receptores beta, que tienen un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. En dosis altas provocará o va a activar los receptores alfa, que producen vasoconstricción y aumentan lo que es la presión arterial media, además de que aumentan lo que es la demanda de oxígeno. Ahora, como efecto adverso, puede provocar lo que es vasoconstricción esplánica, arritmias y vasoconstricción pulmonar. La dobutamina, por su parte, es un simpático mimético sintético que a dosis bajas provocará el aumento del gasto cardíaco por acción de beta 1, pero a dosis bajas también puede estimular a beta 2 como un contrarregulador, es decir, que va a disminuir la poscarga al ejercer una acción vasodilatadora sobre los vasos periféricos. Y a dosis altas provocará lo que es vasoconstricción periférica al activar alfa 1. La terapia farmacológica también incluye a la milrinona y al levosimendan, la cual, recordemos, milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3, mientras que el levosimendan es un sensibilizador de calcio. Lo importante aquí es que ambos provocan inotropismo positivo y vasodilatación periférica, y son empleados en pacientes que utilizan beta bloqueantes.